Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Eh, Como ya sabemos, estamos al final de este trimestre que hemos tenido unos temas maravillosos en el estudio de la Escuela Sabática. Y recuerden, el tema general de esta lección es Educando la última generación. Y durante esta última semana vamos a estar estudiando nosotros este tema que es muy importante, que es la promesa del Espíritu Santo. Y una vez más, queremos darle las gracias a Elizabeth que está con nosotros. Elizabeth, buenos días. Gracias por estar con nosotros en la lección de Escuela Sabática. Hola, buenos días. Muy bien, así que vamos a recordar nuestro texto de memoria y quiero que me acompañen allá al libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 1. Vamos allá a la palabra de Dios. Y dice así: Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muy bien, con este texto en nuestras mentes vamos a arrodillarnos aquí para tener una oración y pedirle a Dios que nos dé el entendimiento que necesitamos. Muy bien, vamos a orar aquí. Si a usted es posible orar allá, ore con nosotros. Muy bien, vamos a hacer la oración. Padre Celestial que mora en los cielos, le damos gracias porque usted nos da el privilegio, la oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos y amigos esta lección en este día. Pedimos y le agradecemos que usted nos ha ayudado y que nos continúe ayudando hasta hoy. En nombre de Jesús, amén. Amén. Pues bien, teniendo claro lo que vamos a estudiar ahora, vamos a entrar a nuestra pregunta y el primer apartado para el día de hoy. Así que vamos a ver cuál es nuestra primera pregunta. Recuerde que hoy vamos a estudiar los frutos del Espíritu manifestados. ¿Y qué frutos produce el Espíritu de Dios y cómo? Entonces, ¿cómo se manifiestan los frutos? ¿Cómo saber qué es cierta planta o qué es cierto árbol? Pues de acuerdo al fruto que da. Si tenemos un árbol que no sabemos qué es, nos esperamos hasta que produzca. Y cuando produce el fruto, entonces decimos, era este. Pero en relación a los frutos del Espíritu, tenemos que entender qué frutos produce y cómo es que los produce. Para esto vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñenos allá a ir a la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. Entonces aquí tenemos una lista muy interesante de los frutos del Espíritu. Muy bien. Y esto es muy interesante. Entonces, ¿cuáles son? Pues los acabamos de leer. Pero, ¿cómo se producen? Entonces vamos a ir a la pluma inspirada y vamos a tratar de entender qué es lo que allí nos habla. Así que quiero que nos acompañen a el siguiente párrafo que dice así: Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llegas a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder
divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, para grabar su propio carácter en su iglesia. Entonces aquí tenemos algo interesante. El Espíritu Santo es el único agente que nos puede capacitar para vivir una vida de acuerdo a la de Cristo. Es el que regenera la imagen de Dios en nosotros. Y es el que nos hace resistir el pecado, ¿no? Entonces la tercera persona de la deidad vendría a la iglesia y la haría eficaz. A cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo es el que produce esos frutos que acabamos de leer en el libro de Gálatas, ¿cierto? Pero no queda allí todo. Vamos al siguiente párrafo para entender más acerca de esto. Acompáñenos al siguiente párrafo que está en Hechos de los Apóstoles, página 39 y página 40. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Así que allí lo tenemos. Muy bien. El objeto del derramamiento del Espíritu Santo tenía un objetivo. Entonces, cada cristiano recibió la impresión del Espíritu Santo y entonces cada uno veía en el otro ¿a quién? El amor. El amor, pero veía a Cristo en la vida del otro, ¿no? Entonces, cada persona fue cambiada totalmente de tal forma que llegó a ver a Cristo en la otra persona. Cuando esto ocurre en nosotros, podremos saber que Jesús ha producido los frutos en nosotros a través del Espíritu Santo. Muy bien, tenemos que poder manifestar esos frutos que leímos en el libro de Gálatas, ¿cierto? Muy bien, así que con esto vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Vamos a nuestra siguiente pregunta que nos dice de esta manera. ¿Qué puede hacer Dios por aquellos que se entreguen completamente? Esto es, si nosotros nos entregamos completamente, Dios puede hacer algo, ¿pero qué? Ahora, si no nos entregamos a Él, ¿qué es lo que no va a pasar también? Tenemos que entender, ¿no? ¿Qué será que va a pasar? ¿Qué será que Dios puede hacer por nosotros? Pues ahí vamos a ver que, como vimos anteriormente en la lección de ayer también, que las cosas que el Espíritu Santo hizo con la lluvia temprana que vino, fue algo maravilloso. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros ahora. Cuando el Espíritu Santo se ha derramado, cuando haga una entrega de nosotros, cuando nos rindamos, se va a ver maravillas en nosotros también. Bueno, vamos a ver lo que pasó en aquel entonces y lo que va a pasar ahora. Muy bien. ¿Qué puede hacer Dios por aquellos que se entregan completamente? Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Quiero que nos acompañen al libro de Efesios capítulo 5, verso 18, en la última parte. Vamos a ver lo que dice allí. Antes sed llenos del Espíritu. Entonces, una cosa muy importante que Dios va a hacer es llenar a la persona con el Espíritu. Pero ahora vamos a ir a la pluma inspirada para entender qué es esto. Vamos allá. Mire cómo dice. En el discurso maestro de Jesucristo, página 22, nos dice así. A Jesús, quien se entregó por entero para la salvación de la humanidad perdida, se les dio sin medida el Espíritu Santo. Así será dado también a cada seguidor de Cristo, siempre que le entregue su corazón como morada. Nuestro Señor mismo nos ordenó, sed llenos del Espíritu. Y este mandamiento es también una promesa de su cumplimiento. Era la voluntad del Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, y vosotros estáis completos en Él. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Qué es lo que pasa con una persona que se entrega completamente a Dios? Pues vemos cómo los frutos esos que habíamos leído anteriormente en Gálatas se comienzan a manifestar en la persona. Se ven esos frutos de toda la belleza del carácter, porque es algo muy importante que dice aquí que Cristo mismo fue lleno de ese Espíritu. Entonces podemos ver la vida de Cristo, cómo fue su vida de amor, de simpatía, de abnegación propia, de amor hacia los demás.
todo eso se ve porque Él estaba lleno de ese espíritu y eso mismo quiere impartir para nosotros. Entonces nosotros tenemos que también ser llenos del espíritu. Y se van a manifestar los frutos que vimos en la Biblia. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Entregándole todo el corazón a Dios, ¿cierto? Muy bien. Así que por el día de hoy, pues este ha sido el estudio y pues nosotros vamos a concluir aquí con una oración. Así que donde quiera que usted esté, le invitamos a que se arrodille con nosotros para tener la oración. Muy bien. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra. Queremos pedir que usted nos ayude cada día y que, así como hemos leído, podamos entregar nuestro corazón, nuestra vida completa a Dios, de tal forma que podamos también ser llenos del Espíritu Santo y podamos manifestar los frutos de ese Espíritu en nuestras vidas. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno de los que han estado escuchando y han estado siguiendo el estudio de la escuela sabática. Pedimos que continúe con nosotros y pedimos una bendición para cada uno de los que estamos aquí y de aquellos que nos han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eli, muchas gracias por compartir con nosotros en este día. Sí, claro que sí, fue un placer. Y los esperamos el día de mañana para continuar con el estudio de la escuela sabática. Que tenga un día muy bendecido.